La Fórmula 1 cumple 76 años. 76 años de gloria, de rivalidades, momentos que nos hicieron reír y llorar, gritar también, ¿por qué no? Y enamorarnos del automovilismo. Pero si yo les digo que la Fórmula 1 no empezó en 1950, como muchas veces se los dije, antes, los monoplazas no eran los monoplazas que conocemos ahora. Y antes de los alerones, el DRS, ahora el overtake, actualmente, las radios, pantallas gigantes, existía algo más, y era algo más atrevido. ¿Quieren su nombre? Se los cuento. Eran las carreras de Grand Prix. Vamos a hablar de la época donde los pilotos parecían gladiadores, donde los autos eran monstruos imposibles de manejar y donde correr rápido literalmente podía costarte la vida. Bienvenidos a lo que era la antesala de la Fórmula 1 y como yo siempre digo, la Fórmula 1 es una dama que siempre se quita años y hasta se ha cambiado su nombre. Bienvenidos a las carreras de Grand Prix. Para entender la Fórmula 1 hay que viajar muchísimo tiempo atrás, hasta incluso principios del siglo XX. El término Grand Prix nació en Francia. El primero en reconocerlo fue oficialmente el Grand Prix de Les Havre de 1906, organizado por el Automobile Club de France. Y ojo, no eran carreras como las que conocemos hoy. No existían circuitos permanentes, se corría en rutas abiertas, pueblos, árboles, zanjas y postes de luz. Y los pilotos manejaban durante horas cubiertos de tierra, aceite y humo. No había cinturones de seguridad, no había casco moderno, mucho menos protección. Era velocidad en estado puro. Los pilotos de aquella época definitivamente no parecían deportistas, parecían más personajes de guerra. Hombres como Tazio Nuvolari, Rudolf Caracciola o Bernd Rosenmayer se transformaron en leyendas, pero no solamente porque ganaban, sino porque tenían el valor de subirse a máquinas completamente descontroladas. Imaginen esto, más de 500 caballos, neumáticos ultra finos, frenos primitivos y circuitos donde un error significaba terminar contra un árbol, o peor. Hoy hablamos de talento, pero ellos necesitaban algo más: supervivencia. En la década del 30 apareció algo que cambió todo para siempre: las famosas flechas de plata. Mercedes-Benz y Auto Union comenzaron una guerra tecnológica totalmente brutal. Los autos eran bestias salvajes, motores enormes, velocidades absurdas para la época y diseños que parecían salidos de ciencia ficción. Pero detrás de todo esto que acabo de contar, ya la política estaba empezando a dar vueltas. Porque la Alemania de aquellos años utilizaba el automovilismo como símbolo de poder nacional antes de la Segunda Guerra Mundial. Las carreras dejaron de ser solamente un deporte, se transformaron en demostración de superioridad tecnológica. Y tiempo más tarde, el rugido de los motores se apagó. La Segunda Guerra Mundial frenó todo. Circuitos destruidos, pilotos muertos, equipos desaparecidos. Europa estaba totalmente rota. Durante años, las carreras dejaron de importar porque el mundo se estaba intentando sobrevivir. Pero el automovilismo jamás murió del todo, porque incluso en medio de la tragedia, la pasión seguía viva. Y fue así que un 13 de mayo de 1950
nace oficialmente lo que hoy conocemos como Campeonato Mundial de Fórmula 1 y su primer gran premio puntuable fue en el circuito de Silverstone. Y el primer campeón que fue Giuseppe Farina con Alfa Romeo. Pero la realidad es que la Fórmula 1 heredó el alma de aquellos Grand Prix preguerra, la valentía, la obsesión por ir más rápido y esa locura hermosa que hace que alguien arriesgue todo por una bandera a cuadros. Hoy vemos simuladores, inteligencia artificial, telemetría, autos futuristas y mucha electricidad. Pero la esencia sigue siendo la misma. Un piloto, una máquina y el deseo imposible de ir más rápido que todos los demás. La Fórmula 1 oficialmente cumple 76 años, pero su historia empezó muchísimo antes. Empezó en camino de tierra, circuitos improvisados y en hombres cubiertos de aceite y coraje. Y quizás por eso este deporte sigue siendo tan pero tan especial. Y quizás por esto este deporte sigue siendo muy especial para todos los que lo amamos, porque la Fórmula 1 no nació perfecta, nació salvaje.